Una nueva manera que nosotros tenemos para poder reproducir nuestros videos es con el nuevo reproductor que ya está disponible en JW Library. En este tutorial te voy a enseñar cómo puedes utilizarlo y también cómo puedes reproducir o descargar un video. Para poderlo hacer yo me voy a ir directamente a la sección de biblioteca y luego me voy a ir a la sección de videos en la parte de arriba. Automáticamente aquí yo ya tengo los videos seccionados en diferentes categorías. Yo en este caso voy a utilizar familia. Aquí yo ya tengo automáticamente diferentes videos que yo puedo accesar y puedo ver muchas veces. Yo voy a escoger uno, por ejemplo, este, ¿vale? Automáticamente cuando nosotros le damos clic, nosotros tenemos la posibilidad, como viene aquí, poder reproducirlo. Si yo le doy clic, empieza a hacer el streaming de este video, pero aquí es importante que te explique las configuraciones. Por ejemplo, del lado derecho nosotros tenemos una tuerca que nos va a permitir poder utilizar el video de formas distintas. Si yo le doy clic en compartir, me va a permitir copiar el enlace. Yo lo puedo compartir en mis redes sociales, puedo compartirlo también para alguna persona en específico de forma privada, y ahí está el enlace que dice http://www.rg finder signo de interrogación crsit, etcétera. Ahora si yo le doy copiar, yo lo puedo pegar automáticamente en cualquier parte que yo quiera, y cuando la persona le dé clic, automáticamente le va a salir la opción de poder abrirlo en el navegador, o directamente, si es que ya tiene instalada la aplicación de JW, va a poder reproducirlo directamente desde la aplicación. Si yo le vuelvo a dar a la tuerca, aquí automáticamente me sale o me arroja los subtítulos que yo puedo utilizar para a lo mejor personas que no pueden oír, o personas que a lo mejor hay mucho ruido en el entorno y entonces queremos nosotros que coloque los subtítulos. Yo los coloco en español y automáticamente va a empezar a escribir los subtítulos en español de acuerdo a lo que está diciendo, pues obviamente el video. Ahorita está en silencio el video. Muy bien, excelente. Pongo pausa. Voy directamente a la tuerca nuevamente y aquí yo tengo diferentes velocidades en las cuales yo puedo ver el video. Ejemplo, si yo quiero explicar un detalle importante que quiero que observe la persona, entonces yo tengo que colocar automáticamente que yo requiero que me lo reproduzca más lento o más rápido. Donde dice normal, que es 1.0, me va a permitir reproducir el video de forma normal. Pero si yo lo disminuyo, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si yo le pongo 0.8, vamos a reproducir el video y vamos a oírlo. Muy bien, va un poco más despacio. Pero si yo coloco 0.6, entonces va más despacio. Escuchemos. ¿Ok? Ahora, si yo coloco automáticamente hasta arriba, va más rápido. ¿Ok? Esto va a permitir que yo pueda ver el video en diferentes velocidades. Tal vez hay personas que tienen que ver el video un poco más despacio, más tranquilo, y entonces yo ya puedo automáticamente aquí cambiar la velocidad. Depende de cómo yo quiero que se reproduzca, si más despacio o más rápido. ¿Ok? Tengo aquí diferentes velocidades que yo puedo colocarle, pero obviamente la velocidad normal siempre va a estar colocada automáticamente. Otra manera que yo tengo, o esta opción, es sobre la calidad del video. Yo puedo ver automáticamente el video en diferentes calidades. Eso me va a permitir entonces que el video automáticamente, bueno, si estoy utilizando datos móviles, yo puedo hacer que utilice pocos, disminuyendo lo menor de cantidad o menos resolución, ¿sale? O de calidad en el video. Yo te doy un pequeño tip. Normalmente los celulares que nosotros tenemos, sin importar qué marca sean,
podemos nosotros reproducirlo hasta 480 e incluso los más viejitos o los que entendamos que son más atrasados, podemos reproducirlos hasta 360. ¿Por qué? Porque estos videos tienen el propósito de poder tener una pantalla más pequeña, que por lógica son videos que nosotros ya tenemos disponibles en nuestro celular. Ok, en este caso estoy utilizando una tableta grande y por lógica tiene que ser reproducido en 720. Pero si yo le doy en 240, nota que automáticamente la calidad del video va a disminuir automáticamente y va a poderse ver en menor calidad. Yo voy a seleccionar 240 y observa que la calidad del video ya ha bajado de calidad y se ve un poco más pixeleado o se ve algo borroso. Pero si yo lo subo nuevamente a 720, el video va a cargar y entonces ya lo va a reproducir. Esto va a depender de tu internet. Si quieres que el internet obviamente o sea más fluido el video, trata de bajarle la calidad para que agarre mucho mejor. Es un tip que yo te doy. Muy bien, ahora vamos a la tuerca por la última opción. Y aquí nos menciona lo de repetir. Esto es muy sencillo. En AL es que va a repetir tantas veces el video hasta que nosotros lo detengamos. En One solamente lo va a repetir una vez. Y en Off, por obvio, es el que está siempre seleccionado y es porque nada más lo va a repetir una sola vez. Vamos a, por ejemplo, a colocarle en AL y vamos a recorrerle hasta el final. Vamos a ver qué sucede. Y ahí va terminando el video. Y vuelve a comenzar automáticamente. ¿Ok? Sin que yo lo necesite que estar colocando. Automáticamente se está volviendo a reproducir el mismo video. Ahí están las mismas escenas y podemos corroborar que es el mismo video. Esto es con la opción de repetir, ¿ok? Siempre va a estar en off, pero nosotros podemos volverlo a colocar, ¿ok? Muy bien. A lo mejor estamos en algún lugar y queremos que se repita muchas veces. O tal vez a lo mejor queremos que mientras estemos explicando algo se esté viendo el video. Podemos volverlo a repetir. Ahora del lado izquierdo tenemos diferentes configuraciones. Por lógica la principal es la de play, es la que nos permite entre ponerle play o pausa. Tenemos ahora ya disponibles el poder retroceder 5 segundos, vamos a verlo, 5 segundos, ahí está, o avanzar 15 segundos. Y entonces yo voy avanzando entre el video o voy a ir retrocediendo, si ustedes pueden ver la línea de color morado, y voy a ir retrocediendo entre las diferentes partes del video de 5 en 5 segundos. O puedo reproducirla de 15 en 15. ¿Ok? Ahora, yo tengo aquí disponible la opción, y ahorita voy a cerrar este video. Voy a colocar, por ejemplo, este. Es otro ejemplo. Y aquí yo ya tengo diferentes flechitas. Tengo una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia el frente. Esto es cuando nosotros tenemos varios videos. Yo puedo presionar y automáticamente se van a ir colocando los videos. Ejemplo, suponiendo que yo estoy escuchando los cánticos especiales de la sucursal, ¿ok? Y yo quiero que se regrese al anterior. Entonces yo le puedo dar play o puedo automáticamente darle hacia atrás y se va a volver a repetir. O si yo le doy 2 veces hacia atrás, tiene que pasar a un video anterior. ¿Ok? La última opción que tenemos por aquí, por lógica, es la de subir volumen. ¿Sale? Voy a subirle el volumen de ahí está, de mi tableta. Y entonces aquí yo ya tengo un botón en el que yo voy a ir subiendo. Nuestro hijo Aquil se mudó hace poco. ¿Ok? Y puedo bajar o disminuir. Nuestro hogar ya no es el mismo. Se cierra. Muy bien. Y yo puedo subir o bajar el volumen. Esas son las configuraciones que nosotros tenemos para el reproductor de JW Library. Ahora, ¿qué otras cosas nosotros tenemos? Como nueva opción tenemos también la parte de poder reproducir el video de forma en miniatura. En esta parte. Entonces aquí ya me está saliendo una pantallita pequeña. ¿Ok? Yo voy a ponerle play para que veamos cómo se va reproduciendo. Y yo puedo indagar o puedo ir viendo entre las diferentes partes de la aplicación. Y automáticamente se va a ir reproduciendo el video como lo estamos viendo en estos momentos. El video se sigue reproduciendo, que obviamente yo puedo subir y bajar el volumen. Por ejemplo aquí, voy a subirle.
Voy a disminuir y automáticamente se está viendo el video conforme yo voy viendo otras cosas en la misma aplicación. Pero no llegamos a nada. ¿Ok? Ahora, vamos directamente a cómo podemos nosotros descargar videos. A ver, también en esta sección y casi en la mayoría de todas las secciones de JW Library, en donde termina cada una de las categorías, hay dos botones que son los que señalo aquí con mi lápiz. Yo tengo un play, ¿vale? Y automáticamente se van a ir reproduciendo Poco después de casa. todos los videos, ¿ok? Voy a ponerle play. Y aquí ya tenemos hasta las flechitas. Ya puedo yo indagar entre el siguiente video o regresarme al video que yo estaba yo viendo. Vamos a verlo. Ahí está. Entonces me va a ir a adelantar o retroceder, ¿ok? Otra opción que también nosotros tenemos es poder colocar esta opción que se llama repetir. Va a reproducir los videos de forma aleatoria. No sabemos cuál es el que se va a reproducir, pero si yo le doy otro, me va a reproducir de forma aleatoria uno de esa categoría. Entonces yo ya puedo indagar y puedo ir viendo videos si es que yo lo requiero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para poder descargar un video se hace de la siguiente manera. O bien le podemos dar en la nube y nos da las diferentes opciones de descarga, o las diferentes resoluciones y los megas. Yo te doy una recomendación. Es recomendación. Yo he visto que los videos que nosotros descargamos desde la JW pesan más que poderlos descargar de manera independiente directamente desde el sitio JW Library. Es una recomendación y yo siempre los descargo de manera independiente y los guardo dentro de mis archivos. Nunca los descargo desde el sitio o desde la aplicación, porque a veces genera más peso del que debería de tener el video. Pues yo creo que por las configuraciones, por el tipo de reproductor, etcétera. Entonces eso ya es independiente y de cada uno de nosotros, ¿ok? Si yo le doy en los 3 puntos al video, me permite compartir el video, cambiarle a un idioma toda la sección de estos videos o añadir en favoritos, ¿ok? Entonces yo lo voy a descargar, por ejemplo, en 240 píxeles. Lo que permite que nosotros podamos descargar un video es de que después los vamos a poder ver automáticamente ya descargados sin necesidad de internet. Yo ya lo tengo descargado, así que si ahorita me desconecto de internet automáticamente lo va a reproducir. Pero para poder saber cuáles ya tenemos, si yo me voy a biblioteca, en la parte de arriba yo tengo publicaciones, tengo videos, grabaciones de audio y, oh sorpresa, aquí tengo lo descargado. Y entonces aquí está seccionado por categorías. Y en la parte final yo ya tengo mi video descargado, que yo obviamente puedo reproducir sin necesidad de internet. Para poderlo eliminar, solamente 3 puntitos y le doy en borrar. Y automáticamente el video que descargué se ha eliminado. Espero que te haya agradado este tutorial. Realízalo poco a poco y espero puedas sacarle provecho a estos tutoriales. Suscríbete para más videos como estos. Yo soy el Profe Obed y nos vemos en otro excelente tutorial. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.